¿Te has sentido alguna vez vulnerable, como si las circunstancias de la vida te rodearan y no pudieras escapar de ellas? ¿Te preguntas si Dios realmente está presente cuando el enemigo parece atacar desde todas las direcciones? ¿Te has cuestionado alguna vez si el cuidado de Dios es suficiente para protegerte de los desafíos y tentaciones del mundo? A menudo los desafíos de la vida nos hacen dudar de la protección y el cuidado que Dios promete a su pueblo. Nos sentimos rodeados por problemas, ansiedades y miedos, preguntándonos si realmente Dios está allí para nosotros. Sin embargo, en su palabra, Dios nos recuerda continuamente que su protección es firme, que Él es nuestro escudo y defensa. En nuestro devocional de hoy, el poder protector de Dios, exploraremos el versículo de Zacarías capítulo 2, versículo 5. Reflexionaremos sobre cómo Dios, en su infinita misericordia, rodea a su pueblo con su protección divina, asegurando su presencia constante en medio de las circunstancias más difíciles. Examinaremos cómo este versículo nos habla hoy y cómo podemos aplicar esta promesa a nuestras vidas, confiando en que su cuidado nunca nos abandona. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a sumergirte conmigo en este devocional donde descubriremos cómo el muro de fuego que Dios pone a nuestro alrededor no solo nos protege, sino que también refleja su gloria, mostrando al mundo que somos su pueblo elegido. Zacarías capítulo 2 versículo 5 dice: Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Para entender plenamente Zacarías capítulo 2 versículo 5, es esencial mirar el contexto histórico y profético en el cual se encuentra Zacarías, un profeta que sirvió durante el tiempo de la reconstrucción del templo en Jerusalén, después del exilio babilónico. El pueblo de Israel había regresado a su tierra, pero se enfrentaba a enormes desafíos. Sus enemigos lo rodeaban, el templo estaba en ruinas y la ciudad no tenía muros que la protegieran. En medio de este caos, Dios le da una promesa. Dios sería su protección. Dios no solo les prometió restauración física, sino una restauración espiritual. En lugar de depender de muros físicos, les aseguró que Él mismo sería un muro de fuego, que los rodearía. Esta imagen de fuego es poderosa, ya que en la Escritura, el fuego a menudo representa la presencia y el poder de Dios. Dios se presenta no solo como su protector físico, sino como aquel que purifica y santifica a su pueblo. Es importante señalar que Zacarías es un profeta que Dios usó para despertar la esperanza en un pueblo que había sido humillado y dispersado. Jerusalén, el epicentro del pueblo de Dios, estaba destruida físicamente, pero también espiritualmente. La promesa de un muro de fuego no es solo para proteger lo material, sino para restaurar la identidad y el propósito del pueblo de Dios. En ese tiempo Jerusalén simbolizaba la presencia de Dios en la tierra, y aunque físicamente no hubiera un muro de protección, la promesa divina era que Dios mismo sería su defensa. Este versículo también señala un aspecto profético, mirando hacia un tiempo futuro donde Dios habitaría en medio de su pueblo de una manera más plena y gloriosa. El profeta está señalando un tiempo en que la gloria de Dios no solo será su protección, sino que estará visiblemente en medio de ellos. Zacarías capítulo 2 versículo 5 nos invita a meditar profundamente sobre el cuidado divino. Dios no promete un cuidado distante o indirecto. Él mismo se presenta como el muro que rodea a su pueblo. Este muro de fuego no es solo una barrera física,
representa la santidad, la protección y la presencia continua de Dios. Cuando Dios dice que será un muro de fuego, está afirmando que su protección no es solo una defensa pasiva, sino activa, ardiente y poderosa, dispuesta a destruir cualquier cosa que se interponga en el camino de su pueblo. El muro de fuego de Dios, más allá de ser una barrera física o espiritual, también refleja su carácter santo e impenetrable. Este muro no solo impide la entrada del mal, sino que también purifica a quienes están adentro de él. En Hebreos 12:29 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la santidad de Dios es también una protección para nosotros. Cuando estamos dentro de su santidad, nos vemos forzados a purificar nuestras vidas, porque la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado. Además, el hecho de que Dios promete estar en medio de ella resalta que su cuidado no es solo externo, sino interno. No se trata solo de mantener alejados a los enemigos, sino de asegurar que su presencia sea evidente en el corazón mismo de su pueblo. Esto nos recuerda que la verdadera seguridad no viene de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios dentro de nosotros. En momentos de inseguridad o cuando sentimos que los ataques del enemigo son incesantes, debemos recordar que la verdadera fortaleza de nuestra vida proviene de Dios que habita en medio de nosotros. No estamos solos ni desprotegidos, sino rodeados por el fuego de su presencia, que es un refugio seguro en cualquier tormenta. ¿Qué significa esta promesa para nuestras vidas hoy? Primero, debemos reconocer que Dios sigue siendo nuestro protector. A pesar de los desafíos y amenazas que enfrentamos, ya sea en forma de problemas financieros, enfermedades, relaciones difíciles o tentaciones espirituales, Dios es un muro de fuego que nos rodea. No hay situación que sea demasiado difícil para Él. Segundo, esta protección no es algo que debamos ganarnos. Es un regalo de su gracia. A menudo caemos en la trampa de pensar que si hacemos todo bien, entonces Dios nos protegerá. Pero este versículo nos recuerda que su protección es incondicional, basada en su amor por nosotros como su pueblo. Nuestra responsabilidad es confiar en Él, descansar en su cuidado y vivir en su presencia. Por último, debemos buscar constantemente la presencia de Dios en nuestras vidas. El versículo nos dice que Dios no solo está a nuestro alrededor, sino también en medio de nosotros. Esto significa que nuestra relación con Él debe ser íntima y continua. No se trata solo de buscar su protección en momentos de crisis, sino de caminar con Él diariamente, sabiendo que su presencia transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. Cuando aceptamos y vivimos bajo la protección de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que aunque el mundo a nuestro alrededor está lleno de incertidumbres y caos, tenemos la certeza de que estamos rodeados por el muro de fuego de Dios. Esta paz nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza. Sin embargo, rechazar esta protección tiene consecuencias devastadoras. Cuando decidimos confiar en nuestras propias fuerzas o en los recursos del mundo, nos alejamos del refugio seguro de Dios. Esto nos deja vulnerables a los ataques del enemigo y a las circunstancias difíciles de la vida, sin el escudo divino que nos defiende. Además, vivir fuera de la presencia de Dios no solo afecta nuestra seguridad, sino también nuestra relación con Él. Nos volvemos más susceptibles al pecado, a la desesperación y al miedo, alejándonos cada vez más de la gloria de Dios que desea habitar en nosotros. El enemigo constantemente intenta alejarnos de la protección divina.
haciéndonos creer que no necesitamos a Dios o que Él no está presente en nuestras vidas. Una advertencia que debemos tomar en cuenta es que, al igual que los israelitas, podemos caer en la tentación de confiar en nuestros propios medios o en las estructuras humanas, en lugar de depender del muro de fuego que Dios ha prometido. En muchas ocasiones Israel quiso depender de alianzas políticas o de murallas físicas, en lugar de confiar plenamente en Dios. Esta advertencia es válida hoy en día, ya que la autosuficiencia es una de las trampas más sutiles del enemigo. Cuando confiamos más en nuestros propios esfuerzos que en Dios, nos alejamos de su protección y abrimos la puerta a la derrota. Otra trampa es el miedo. El diablo intenta llenarnos de miedo y ansiedad, haciéndonos sentir que estamos solos y desprotegidos. Sin embargo, el versículo de Zacarías nos recuerda que Dios está tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior. No tenemos nada que temer cuando Dios está con nosotros. Por último, el enemigo trata de distraernos. Nos llena de preocupaciones, ocupaciones y distracciones para que no busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos estar alerta y cultivar nuestra relación con el Señor, recordando que su presencia es nuestra mayor fortaleza. Jesús nos promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él es el cumplimiento máximo de la promesa de Zacarías, capítulo 2, versículo 5. Jesús es el que habita en medio de nosotros, el que nos rodea con su protección y quien nos da su paz. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos ha dado acceso directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos depender de muros físicos o de nuestras propias fuerzas. Jesús es nuestra defensa y nuestra gloria. Jesús también nos enseña que debemos vivir confiando plenamente en la provisión y protección de Dios. En Mateo capítulo 6 de los versículos 25 al 34, nos exhorta a no preocuparnos por nuestras vidas, sino a buscar primero el reino de Dios. Cuando hacemos esto, experimentamos la presencia y el cuidado constante de Dios, tal como Él lo prometió en Zacarías. Es importante recordar que Jesús, como buen pastor, nos cuida con un amor personal e incondicional. Él conoce nuestras necesidades y preocupaciones antes de que las mencionemos. Este cuidado íntimo se evidencia en su ministerio en la tierra, donde sanó enfermos, alimentó a los hambrientos y liberó a los oprimidos. Así como cuidó de cada persona en el pasado, también cuida de nosotros hoy en día. El mismo Jesús que calmó la tormenta en el mar de Galilea, calma las tormentas en nuestra vida, recordándonos que su presencia es nuestra mayor seguridad. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y temor. Desde pandemias hasta problemas económicos y personales, las amenazas parecen rodearnos por todos lados. Sin embargo, este versículo de Zacarías nos invita a recordar que como hijos de Dios estamos protegidos por un muro mucho más poderoso que cualquier circunstancia, el muro de fuego de su presencia. El llamado para nosotros es confiar plenamente en Dios, aun cuando no veamos los resultados inmediatos. A medida que aprendemos a descansar en su protección, también somos llamados a reflejar su gloria en nuestras vidas. Debemos ser testigos de su cuidado divino, demostrando al mundo que, aunque vivimos en tiempos difíciles, nuestra esperanza y fortaleza está en Dios. Además, este versículo nos desafía a no vivir controlados por el miedo que nos rodea. Las noticias, las redes sociales y las crisis pueden hacernos sentir vulnerables, pero cuando recordamos que Dios está en control, nuestra perspectiva cambia. Vivir bajo el cuidado divino nos permite caminar con valentía y paz en medio de las dificultades.
No somos llamados a una vida de temor, sino a una vida de confianza en el Dios que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu promesa de protección y cuidado. Hoy me acerco a ti con humildad, reconociendo que necesito tu muro de fuego alrededor de mi vida. Gracias porque no solo me rodeas, sino que habitas en medio de mí. Ayúdame a confiar en ti, a no dejarme llevar por el miedo ni las distracciones del mundo. Que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza. Enséñame a vivir cada día bajo tu cuidado divino, reflejando tu gloria en todo lo que hago. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.